Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y profesor. Llevaré a cabo el tema de anatomía fisiológica del músculo esquelético. Tanto así las funciones de este músculo. Se llega a saber que el 40% del músculo es esquelético y 10 aproximadamente es músculo liso y cardíaco. Como podemos ver en la primera imagen, en parte de las fibras del músculo esquelético, todos los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras, cuyo diámetro varía entre 10 a 80 micrómetros. Como podemos ver, cada una de estas fibras está formada por una subunidad más pequeña y son llamadas miofibrillas. Asimismo, las fibras musculares esqueléticas se encuentran cubiertas por una fina membrana que recibe el nombre de sarcolema. El sarcolema es una fina membrana que envuelve a una fibra músculo-esquelética. El sarcolema está formado por una membrana celular verdadera denominada membrana plasmática y una capa delgada de fibrilla delgada de colágeno. Las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y miosina, como podemos ver en la imagen que está presentada. Cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de miofibrillas. Cada miofibrilla está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina adyacentes entre sí. Como así podemos ver en esa imagen, que es una microfotografía, que podemos ver que los filamentos gruesos son miosina y los filamentos delgados son actina. Y como lo comenté, muestra la organización detallada de los filamentos de actina y miosina. Asimismo, también en parte de las bandas claras y oscuras, en parte de bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan bandas 1 porque son isótropas a la luz polarizada. En bandas oscuras son filamentos de miosina denominados bandas A porque son anisótropas a la luz polarizada. Como podemos ver en esa imagen que está en la parte de abajo, la porción de miofibrilla o de la fibra muscular entera que está entre dos discos Z sucesivos y se denomina sarcómero. También podemos observar pequeñas proyecciones que se originan en los lados de los filamentos de miosina, ya que son denominados puentes cruzados, y la interacción entre estos puentes cruzados y los filamentos de actina produce la contracción. Las moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina. Como podemos ver en esta diapositiva, cada molécula de titina tiene un peso molecular de aproximadamente 3 millones, que hace que sea una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. También hay muchas mitocondrias que están dispuestas a las miofibrillas, y estas mitocondrias proporcionan a las miofibrillas en contracción grandes cantidades de energía en forma de trifosfato adenosina, que es ATP, y es formado por las mitocondrias. Y en parte de la relación de yuxtaposición entre los filamentos de miosina y actina se mantiene por medio de un gran número de moléculas filamentosas de una proteína, como lo dijimos, es denominada titina. Además, como es filamentosa, es muy elástica. Los espacios de las miofibrillas están llenos de un líquido intracelular denominado sarcoplasma, que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas. En parte del retículo sarcoplásmico es un retículo endoplásmico especializado del músculo esquelético.
En el sarcoplasma que rodea a las miofibrillas de todas las fibras musculares, también hay un extenso retículo denominado retículo sarcoplásmico. En este retículo tiene una organización especial que es muy importante para regular el almacenamiento, la liberación y la recaptación de calcio y por tanto para controlar la contracción muscular. Hola, mi nombre es Evelyn Alejo Castillo y voy a presentar el tema de mecanismo general de la contracción muscular. El inicio y la ejecución de la contracción muscular se producen entre las siguientes etapas secuenciales. En el número 1 está un potencial de acción que viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. En el paso número 2, en cada terminal, el nervio secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora, que se llama acetilcolina. En el paso número 3, la acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes activados por acetilcolina a través de las moléculas proteicas que flotan en la membrana. En el paso número 4, la apertura de los canales activados por la acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular y esta acción provoca una despolarización local que a su vez conduce a la apertura de canales de sodio activados por el voltaje que inicia un potencial de acción en la membrana. En el paso número 5, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera que en los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas de las fibras nerviosas. En el paso número 6, el potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, en donde hace que el retículo sarcoplástico libere grandes cantidades de iones calcio que han almacenado en el interior del retículo. En el paso número 7, los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y entre los filamentos de miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo cual constituye el proceso contráctil. En el paso número 8 y en el paso número 9, después de una fracción de segundo, los iones de calcio son bombeados de una forma hacia el retículo sarcoplástico por una bomba de calcio de la membrana y pertenecen almacenados en el retículo hasta que llega un nuevo potencial y de acción muscular. A continuación vamos a describir la maquinaria molecular del proceso de la contracción muscular. Hola, yo soy Neri y hoy me toca explicarles el mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos, el estado relajado de un sarcómero arriba y su estado contraído abajo, y sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. Los filamentos de miosina están compuestos por múltiples moléculas de miosina. Cada una de las moléculas de miosina tiene un peso molecular aproximadamente de 480. En esta imagen se logra mostrar la organización de muchas moléculas para formar un filamento de miosina, así como la interacción de este filamento por un lado de los extremos de dos filamentos de actina. La molécula de miosina está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Los brazos y la cabeza que empujan se denominan conjunto de puente cruzado. Cada puente cruzado es flexible a 2 puntos denominados bisagras. Cada una de las moléculas de miosina se prolonga hacia la región lateral junto a la cabeza, formando de esta manera un brazo que separe la cabeza del cuerpo.
Los brazos y la cabeza que empujan se denomina un conjunto de puente cruzado. Cada puente cruzado es flexible a dos puntos denominados bisagras. Los brazos articulados permiten que la cabeza se separe del cuerpo del filamento de miosina, o se aproximen y a su vez participen en el proceso real de la contracción. El filamento de miosina está enrollado de modo que cada par sucesivo del puente cruzado esté desplazado en sentido axial 120 grados con respecto al par previo. Esta torsión garantiza que los puentes cruzados se extiendan a todas las direcciones alrededor del filamento. El esqueleto del filamento de actina es una molécula de proteína F-actina bicatenaria, que se presenta por dos hembras enroscadas en una hélice de la misma manera que la molécula de miosina. Ahora vamos a ver sobre la energética de la contracción muscular. A su vez vamos a ver el trabajo que se genera, pues se transfiere energía desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto o hasta una mayor altura o para superar la resistencia al movimiento. Un ejemplo sería cuando hacemos ejercicio o por ejemplo las personas que van al gimnasio, se está creando fuerza, se está creando movimiento y a su vez está haciendo contracción muscular. En términos matemáticos se utiliza la fórmula T es igual a C por D, que T es el trabajo generado, C es la carga y D es la distancia del movimiento que se opone a la carga. La energía necesaria para realizar el trabajo procede de las reacciones químicas de las células musculares durante la contracción muscular. La fuente de energía para la contracción muscular es necesaria para activar el mecanismo de cremallera, mediante el cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina, una para bombear iones de calcio, que esto inicia desde el sarcoplasma hacia el interior del retículo sarcoplásmico después de que se haya finalizado la contracción, y dos también para bombear iones de sodio y potasio, que esto pasa a través de la membrana de la fibra muscular. Esto sirve para mantener un entorno iónico adecuado. Esto a su vez para la propagación de los potenciales de acción que se van a utilizar de la fibra muscular. De ahí el ATP se escinde, que se corta, se divide o se separa para formar ADP. Esta transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. A su vez, el ADP se vuelve a fosforilar para formar nuevo ATP en otra fracción de segundo, lo cual permite que el músculo mantenga su contracción. Una de las fuentes de energía es la fosfocreatina. Esta contiene un enlace de fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP. Su enlace fosfato tiene una cantidad ligeramente mayor de energía libre que la de los enlaces del ATP. Esta se escinde inmediatamente y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para que así se pueda reconstituir el ATP. La cantidad total en la fibra muscular también es pequeña, solo aproximadamente 5 veces mayor a la del ATP. Y la energía que es combinada del ATP y de la fosfocreatina, que son almacenadas en el músculo, es capaz de producir una contracción muscular máxima durante 5 a 8 segundos. Como pudimos ver, la primera fuente de energía es la fosfocreatina. Ahora veremos la segunda, que es el glucógeno, el cual está almacenado previamente en las células musculares. Su decisión enzimática está en el ácido pirúvico y en el ácido láctico, en el cual van a liberar la energía que se utiliza para convertir el ADP en ATP y así poder utilizar directamente el ATP para poder aportar la energía a la contracción muscular adicional y también para poder reconstituir los almacenes de la fosfocreatina. La importancia de este mecanismo de glucólisis es doble, pues ya que primero las reacciones glucolíticas se pueden producir incluso en ausencia de oxígeno, de modo que se puede mantener la contracción muscular durante varios segundos, a veces hasta más de un minuto, aun cuando no se disponga de aporte de oxígeno desde la sangre. Y segundo, pues la velocidad de formación de ATP por el proceso glucolítico es aproximadamente de 2 a 5 veces más rápida que la formación de ATP en respuesta a la reacción de los nutrientes celulares con el oxígeno. Sin embargo, se acumulan tantos productos finales de la glucólisis en las células musculares que la glucólisis también pierde su capacidad de mantener una contracción muscular máxima después de aproximadamente de un minuto. Bueno, pues la tercera fuente de energía
es el metabolismo oxidativo, el cual más del 95% de toda la energía que se utiliza en los músculos para la contracción sostenida a largo plazo, pues es mediante el metabolismo oxidativo, lo que se supone combinar oxígeno con los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para poder liberar el ATP. Y los nutrientes que se consumen son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Y, por ejemplo, para una actividad muscular máxima a muy largo plazo, que esto puede ser durante un periodo de muchas horas, la mayor parte de la energía procede mucho de las grasas, aunque, por ejemplo, durante periodos de 2 a 4 horas, hasta la mitad de la energía procede de los hidratos de carbono almacenados. Aquí hablaremos sobre la eficiencia de la contracción muscular. El porcentaje de aporte energético al músculo es la energía química de los nutrientes. Se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Y por ejemplo, si el músculo se contrae lentamente o sin ningún movimiento, se liberan pequeñas cantidades de calor durante la contracción, incluso si se realiza un trabajo pequeño o nulo, reduciendo de esta manera la eficiencia de la conversión a un valor tan pequeño como 0. Por el contrario, si la contracción es demasiado rápida, se utilizan grandes proporciones de la energía para poder superar la fricción viscosa del anterior del propio músculo, y esto también reduce la eficiencia de la contracción. Incluso habitualmente se desarrolla una eficiencia máxima cuando la velocidad de la contracción es de aproximadamente el 30% de la velocidad máxima. Características de la contracción en todo el músculo. ¿Qué son las contracciones musculares? Significa literalmente que se juntan. Asimismo, las contracciones musculares ocurren cuando el músculo genera tensión. Este puede acortarse y modificar su longitud o no, ya que no siempre que un músculo que se acorta genera tensión. Este puede generar tensión muscular sin modificar su longitud y permaneciendo en forma estática. La contracción muscular ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismos, situación que puede ocurrir cuando el músculo está acortado, alargado, moviéndose o permaneciendo en una misma longitud o en forma estática. En la siguiente imagen se muestra una contracción muscular en el bíceps. Se muestra el bíceps contraído, el tríceps relajado. En la siguiente forma del brazo, el bíceps relajado y el tríceps contraído, que es cuando está de forma, se podría decir que estirada. Características. Una de las características es cuando una contracción se produce sin el acortamiento. Se denomina isométrica. Si hay acontecimiento se denomina isotónica o isocinética. La fuerza de contracción dependerá de la carga y la distancia a la que se espera que se produzca la contracción. Cuando un músculo se contrae contra una carga, hay porciones del mismo que no se contraen. Esos tejidos son los tejidos conectivos, el paquete muscular que incluye su fascia y el tendón. Una de las características también es el incremento de la masa muscular. Se conoce como hipertrofia y el descenso de la masa muscular como atrofia. Los primeros resultados de un incremento de las fibras musculares se dan tras la contracción máxima de fuerzas asociadas a un estiramiento simultáneo, es decir, una tensión. Durante la contracción, las miofibrillas se dividen para formar nuevas fibrillas, y este es el incremento en la fibrilla se produce como hipertrofia, el sistema enzimático que posibilita la glucólisis.
Transmisión de impulso desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético, la unión neuromuscular. Las fibras del músculo esquelético están invertidas por fibras nerviosas mielinizadas grandes que se originan en las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Las fibras nerviosas, después de entrar en el vientre muscular, se ramifican y estimulan entre 3 y varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Cada terminación nerviosa forma una unión denominada unión neuromuscular con la fibra muscular cerca de su punto medio. El potencial de acción que se inicia en la fibra muscular por la señal nerviosa viaja en ambas direcciones. Con la excepción de aproximadamente el 2% de las fibras musculares, solo hay una unión de este tipo en cada fibra muscular. Tenemos lo que es la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular, la placa motora terminal. Es la unión muscular que forma una gran fibra nerviosa mielinizada con una fibra muscular esquelética. La fibra nerviosa forma un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se imaginan en la fibra muscular, pero permanece fuera de la membrana plasmática. Toda la estructura se denomina placa motora terminal, que está cubierta por una o más células que aíslan los líquidos circundantes. Como se muestra en imagen, es la unión entre una terminación axónica única y la membrana de una fibra muscular. La membrana invaginada se denomina gotiera sináptica o valle sinóptico. El espacio que hay entre la terminación y la membrana de la fibra se denomina espacio sinóptico o hendidura sináptica. Este espacio mide de 20 a 30 nm de anchura. Hay muchas mitocondrias que proporcionan trifosfato de adesina. La fuente de energía que se utiliza para la síntesis del transmisor excitador es la aceticolina. Y de ahí tenemos en la superficie interna de la membrana neural hay barras lineales que se muestran en sección transversal. En la figura, a ambos lados de cada una de estas barras densas hay partículas proteicas que penetran en la membrana neutral. Son canales de calcio activadas por el voltaje. Cuando un potencial de acción se propaga por la terminación, estos canales se abren y permiten que iones de calcio se difundan desde el espacio sinóptico hacia el interior de la terminación nerviosa. Se piensa que a su vez los iones de calcio activan las proteínas sinasas dependientes del calcio, calmodulina, que a su vez fosforila las proteínas sinapsina, que unen las vesículas de aceticolina con el citoesqueleto del terminal presináptico. El canal activado por la aceticolina en la A, que es la imagen de la parte de arriba, su estado está cerrado, y en la B, después de que la unión de la aceticolina y de que un cambio conformacional haya abierto el canal, este permite que los iones de sodio entren en la fibra muscular y exciten la contracción. Observamos las cargas negativas en la embocadura del canal y estas impiden el paso de los iones negativos, como los iones de cloruro. De ahí tenemos el factor de seguridad para la transmisión en la unión neuromuscular, la fatiga de la unión. La unión neuromuscular normal tiene un elevado factor de seguridad. Cada impulso produce un potencial de la placa terminal aproximadamente 3 veces mayor que el necesario para estimular la fibra nerviosa. Y la fatiga de la unión neuromuscular es la estimulación de la fibra nerviosa a frecuencias mayores de 100 veces por segundo. Durante varios minutos con frecuencia disminuye tanto el número de vesículas de aceticolina que los impulsos que no pueden pasar hacia las fibras nerviosas. Tenemos lo que es la biología molecular de la formación y liberación de la aceticolina. En la unión se produce de la siguiente forma. Se forman vesículas pequeñas en el aparato de Golgi de la motoneurona de la médula espinal. Se acumulan aproximadamente 300.000 vesículas en la terminación nerviosa del músculo esquelético. La aceticolina se sintetiza en el citosol de la terminación de la fibra nerviosa, donde se almacena aproximadamente 10.000 moléculas de aceticolina en cada vesícula.
Los fármacos que potencian o bloquean la transmisión en la unión neuromuscular. Existen tres, que son, el primero es el fármaco que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la aceticolina, que son la metacolina, el carbacol y la nicotina. De ahí tenemos los fármacos que estimulan la unión neuromuscular mediante la inactivación de la aceticolinesterasa, y ahí es la neostigmina, la fisotigmina, el fluorofosfato de disopropilo, y también por último tenemos los fármacos que bloquean la transmisión en la unión neuromuscular, que son los fármacos curariformes y los de tubocurina. Por último tenemos la miastenina grave, que es un tipo de trastorno autoinmunitario. Es el sistema inmunológico, es cuando el sistema inmunológico es atacado por error al tejido sano. Este puede afectar a personas de cualquier edad y es más común en mujeres jóvenes y hombres de edad avanzada. Aparece aproximadamente en una de cada 20,000 personas y produce debilidad muscular. Es un trastorno neuromuscular, componente de músculos y los nervios que lo controlan. Sus síntomas pueden ser debilidad para respirar, debilidad para deglutir o masticar, dificultad para subir escaleras, dificultad para hablar, cabeza caída, parálisis facial, fatiga, visión doble, párpado caído y dificultad al mantener la mirada. Potencial de acción muscular. El potencial de acción muscular es cuando la conducción de los potenciales de acción en las fibras nerviosas se aplica por igual a las fibras musculares esqueléticas, excepto por algunas diferencias un poco cuantitativas. Estas diferencias cuantitativas, bueno, son tres. La primera, que es potencia de membrana en reposo, es decir, aproximadamente entre 80 a 90 MV de las fibras esqueléticas, el mismo que en las fibras nerviosas mielinizadas grandes. Y la otra es la duración del potencial de la acción, es decir, de 1 a 5 ms en el músculo esquelético, aproximadamente 5 veces mayor que en los nervios mielinizados grandes. Y la última, que es la velocidad de la conducción, es decir, de 3 a 5 m/s, aproximadamente 1/13 de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas mielinizadas grandes que excitan el músculo esquelético. Luego tenemos a los potenciales de acción, se propagan al interior de la fibra muscular a través de los túbulos transversos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es cuando la fibra muscular esquelética es grande o es tan grande que los potenciales de acción que se propagan a lo largo de la membrana de su superficie casi no producen ningún flujo de corriente en la profundidad de la fibra. Sin embargo, para producir una contracción muscular máxima, la corriente debe penetrar en las zonas profundas. En las zonas profundas de la fibra muscular hasta la vicinidad de las miofibrillas individuales. Esto lo vamos a presentar en una imagen para que se entienda mejor. Y bueno, esta penetración se consigue mediante la transmisión de los potenciales de acción a lo largo de los túbulos transversos o túbulos T, y estos se van a penetrar a lo largo de toda la fibra muscular, desde un extremo de la fibra hasta el otro. Los potenciales de acción en los túbulos T producen la liberación de los iones de calcio en el interior de la fibra muscular, en la vecinidad inmediata de las miofibrillas. Y bueno, estos iones de calcio a su vez van a producir la contracción del músculo, y a todo este proceso global se le va a denominar acoplamiento, excitación, contracción. Y bueno, ahora aquí les tengo la ilustración donde
vamos a explicar mejor los túbulos transversos. O bueno, más bien para que ubiquemos dónde están los túbulos transversos. Esta imagen es una imagen del músculo de una rana. Y bueno, podemos ver aquí a los túbulos transversos, que uno de ellos se encuentra al final del disco Z y el otro al término de la zona Z y antes del disco Z. Estos túbulos transversos van a tener una comunicación con el exterior de la membrana celular, es decir, aquí podemos ver a las mitocondrias, estas que está señalando justo en este momento, y por eso dice que van a tener una comunicación extracelular. Y bueno, y que en la profundidad de la fibra muscular, cada uno de estos túbulos T, pues va a ser adyacente a los extremos de los túbulos longitudinales del retículo sarcoplasmático, que rodean todos los lados de las miofibrillas que en realidad se contraen. Y bueno, también se encuentra una disposición similar en el músculo cardíaco de los mamíferos. Cuando el potencial de acción descargado alcanza cada botón de la terminal axónica, abre canales de calcio con compuerta de voltaje. Los iones de calcio difunden al interior de cada botón para provocar la fusión de membranas y liberar la acetilcolina. Las moléculas de esta se unen a receptores nicotínicos para facilitar la difusión de sodio al interior de la fibra, provocando una despolarización inicial. Este cambio de voltaje en el sarcolema abre los canales de sodio cuya difusión genera el potencial de placa. miofibrillas, que estas comienzan en la membrana celular y penetran en todo el espesor desde un lado de la fibra muscular hasta el lado opuesto. No se muestra en la figura el hecho de que estos túbulos se ramifiquen entre ellos y formen planos completos de túbulos T que se entrelazan entre todas las miofibrillas individuales. Pues además, donde los túbulos T se originan en la membrana celular están abiertos hacia el exterior de la fibra muscular, por lo tanto se comunican con el líquido extracelular que rodea la fibra muscular y contiene el líquido extracelular en la luz. También, en otras palabras, pues los túbulos T son realmente extensiones internas de fibra muscular que se propaga un cambio de potencial a lo largo de los túbulos T hacia las zonas profundas del interior de la fibra muscular. Pues de esta manera las corrientes eléctricas que rodean a los túbulos T pues producen la contracción muscular. Ahora hablaremos sobre la liberación de iones calcio por el retículo sarcoplásmico. Una de las características especiales del retículo sarcoplásmico es que en el interior de los túbulos vesiculares hay un exceso de iones de calcio a una concentración elevada y que muchos de estos iones son liberados desde una de las vesículas cuando se produce un potencial de acción en el túbulo T adyacente. En las figuras podemos notar que se muestra el potencial de acción del túbulo T
que genera un flujo de corriente hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico en su punto de contacto en el túbulo T. Cuando el potencial de acción alcanza el túbulo T, el cambio de voltaje es destacado por receptores de dihidropiridina ligados a canales de liberación de calcio, también denominados canales receptores de rianodina. Pues en las cisternas reticulares sarcoplásmicas adyacentes, la activación de los receptores de dihidropirina provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en las cisternas, así como en los túbulos longitudinales anexos. Ahora pues vamos a pasar con una bomba de calcio. Retira los iones de calcio del líquido miofibrillar después de que se haya producido la contracción. Pues una vez que se han liberado los iones de calcio desde los túbulos sarcoplásmicos y que han difundido entre las miofibrillas, la contracción muscular continúa mientras los iones calcio permanezcan a una concentración elevada. Sin embargo, una bomba de calcio que actúa continuamente y que está localizada pues en las paredes del retículo sarcoplásmico bombea iones calcio desde las miofibrillas de nuevo hacia los túbulos sarcoplásmicos. Pues esta bomba puede concentrar los iones calcio aproximadamente 10.000 veces en el interior de los túbulos. Ahora hablaremos sobre el pulso excitador de los iones de calcio. Pues la concentración normal en el estado de reposo es de 10-7 molar de los iones calcio en el citosol que bañan las miofibrillas. Esta es demasiado pequeña como para producir una contracción. Por lo tanto, el complejo tropomiosina mantiene inhibidos los filamentos de actina y mantiene el estado relajado del músculo. Por lo contrario, pues la excitación completa el sistema del túbulo T y el retículo sarcoplásmico da lugar a una liberación de iones calcio suficiente como para aumentar la concentración en el líquido miofibrillar. También la concentración necesaria para producir una concentración muscular máxima es de 2 por 10 menos molar, aproximadamente 10 veces la concentración necesaria. La duración total de este pulso de calcio en la fibra muscular esquelética normal dura aproximadamente de 1 a 20 de segundo, aunque puede durar varias veces más en algunas fibras y varias veces menos en otras. En el músculo cardíaco, el pulso de calcio dura aproximadamente de 1 a 3 de segundo debido a la larga duración de potencial de acción cardíaca. El músculo liso está formado por fibras menores, habitualmente de 1 a 5 micrómetros de diámetro y de solo de 20 a 500 micrómetros de longitud. El músculo liso es uno de los órganos distintos que, a diferencia de la mayor parte de los demás, varía en diferentes sentidos, como por ejemplo las dimensiones físicas, la organización de fasciolículos y láminas, la respuesta a diferentes tipos de estímulos, las características de la intervención y la función. El músculo liso se puede dividir en dos tipos principales: músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. Músculo liso multiunitario.
Está formado por fibras musculares lisas, separadas y discretas. Sus características fundamentales son: cada una de las fibras se puede contraer independientemente de las demás. El control del músculo es ejercido por estímulos no nerviosos. Algunos ejemplos de músculo liso multiunitario son el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo y los músculos polielectores. Músculo liso unitario. Se denomina músculo liso sincial y músculo liso visceral. Se refiere a la masa de cientos de miles de fibras musculares lisas que se encuentran juntas como una unidad única. Se encuentra en la pared de la mayor parte de las vísceras del cuerpo, por ejemplo, el aparato digestivo, las vías biliares, uréteres, el útero y los vasos sanguíneos. Base química de la contracción del músculo liso. El músculo liso contiene filamentos tanto actina como miosina. El proceso contráctil es activado por los iones de calcio y el ATP se degrada con el ADP para proporcionar la energía para la contracción. Base física para la contracción del músculo liso. Las técnicas de micrografía electrónica indican la organización física que muestra grandes números de filamentos de actina unidos a los cuerpos densos. Los cuerpos densos del músculo liso tienen la misma función que los discos Z del músculo esquelético. Los filamentos de la miosina tienen lo que se denomina puentes cruzados. La regulación dada por los iones de calcio es mediante contracciones del músculo liso, en el cual es un aumento de los iones de calcio en el medio intracelular. Este aumento puede estar producido en diferentes tipos de músculo liso. Uno sería por la estimulación nerviosa de las fibras del músculo, 2 sería por estimulación hormonal, o 3 por la distinción de la fibra o incluso por cambios del ambiente químico de la fibra. Bueno, pues las células musculares lisas contienen una gran cantidad de otra proteína reguladora, la cual es la calmodulina, que esta es donde inicia la contracción al activar los puentes cruzados de la miosina sinasa y así poder continuar con la fosforilación de la cabeza de miosina. Para esta activación y la posterior contracción se produce mediante una secuencia, en la cual vamos a iniciar con la concentración de calcio en el líquido citosólico del músculo liso. Se incrementa como consecuencia de la entrada de calcio desde el líquido extracelular. Después los iones de calcio se unen a la calmodulina de forma reversible, y es así como el complejo calmodulina-calcio se une a la miosina sinasa de cadena ligera, que esta es una enzima fosforiladora y la va a activar. Después, una de las cadenas ligeras de cada una de las cabezas de miosina, o también denominada cabeza reguladora, se fosforila en respuesta a esta miosina sinasa. Y por ejemplo, cuando la cadena no está fosforilada, no se produce el ciclo unión-separación de la cabeza de miosina en el filamento de actina. Una de las fuentes que provoca la contracción muscular es el retículo sarcoplásmico, el cual proporciona prácticamente todos los iones de calcio para que pueda suceder la contracción musculoesquelética. También está desarrollado solo ligeramente en la mayor parte del músculo liso. El retículo sarcoplásmico cuenta también con unas pequeñas invaginaciones de la membrana celular. Estas se llaman caveolas, las cuales terminan en la superficie de los túbulos sarcoplásmicos. Estas caveolas sugieren una rudimentaria analogía del sistema de túbulos transversos del músculo esquelético, lo cual cuando se transmite un potencial de acción a las caveolas, según se cree, estimula las liberaciones de iones de calcio desde los túbulos sarcoplásmicos contiguos, de la misma forma que los potenciales de acción en los túbulos transversos del músculo esquelético provocan la liberación de iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos transversos. Y en general, cuanto más extenso es el retículo sarcoplásmico en la fibra del músculo liso, más rápidamente se contrae. En cuanto a la contracción del músculo liso, depende de la concentración extracelular de los iones calcio.
Aunque los cambios en la concentración extracelular de iones calcio con respecto a la concentración normal tiene un efecto escaso en la fuerza de la contracción del músculo esquelético, no sucede así para la mayoría de los músculos lisos. Y cuando la concentración extracelular de iones calcio disminuye aproximadamente entre 1/3 y 1/10 de lo normal, la contracción del músculo liso suele cesar. Por lo tanto, la fuerza de la contracción del músculo liso suele ser muy dependiente de la concentración de los iones calcio en el líquido extracelular. Al igual se necesita una bomba de calcio para poder inducir la relajación del músculo liso. Para provocar la relajación del músculo liso después de que se haya contraído, es preciso extraer los iones calcio de los líquidos intracelulares. Esta extracción se consigue mediante una bomba de calcio que bombea los iones calcio fuera de la fibra del músculo liso de nuevo al líquido extracelular o al retículo sarcoplásmico. Esta bomba necesita ATP y es de acción lenta en comparación con la bomba de rápida acción del retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético. Por consiguiente, una única contracción de músculo liso a menudo dura unos segundos y no centésimas o décimas de segundo, como sucede en el músculo esquelético. Encontraremos la miosina fosfatasa, que es importante en la interrupción de la contracción, ya que la relajación del músculo liso tiene lugar cuando los canales de calcio se cierran y la bomba de calcio transporta iones calcio fuera del líquido citosólico de la célula. Cuando la concentración de iones calcio disminuye por debajo de un nivel crítico, los procesos que se acaban de señalar se invierten automáticamente, excepto la fosforilación de la cabeza de miosina. La inversión de esta reacción precisa otra enzima, la cual es la miosina fosfatasa, que está localizada en el citosol de la célula muscular lisa y que escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora. Después de esto se interrumpe el ciclo y finaliza la contracción. Por tanto, el tiempo necesario para la relajación de la contracción muscular está determinado en gran medida por la cantidad de miosina fosfatasa activa en la célula. El posible mecanismo de regulación del fenómeno de cerrojo, ya que su importancia es en el músculo liso, y como este fenómeno permite el mantenimiento a largo plazo del tono en muchos órganos que tienen músculo liso sin un gran gasto de energía. Entre los muchos mecanismos que se han propuesto, uno de los más sencillos es el siguiente, y es cuando las enzimas miosina sinasa y la miosina fosfatasa están intensamente activadas. La frecuencia de ciclado de las cabezas de miosina y la velocidad de contracción son elevadas. Después, cuando disminuye la activación de las enzimas, lo hace también la frecuencia de ciclado, pero al mismo tiempo la desactivación de estas enzimas permite que las cabezas de miosina permanezcan unidas al filamento de actina durante una proporción cada vez mayor del periodo de ciclado. Por lo tanto, el número de cabezas unidas al filamento de actina en cualquier momento dado sigue siendo grande. Como el número de cabezas unidas a la actina determina la fuerza estática de la contracción, esta se mantiene o cierra la tensión. Sin embargo, el músculo utiliza poca energía porque el ATP no se degrada a ADP, excepto en las pocas ocasiones en las que una cabeza se separa. Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Aunque las fibras musculares esqueléticas son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede ser estimulada por múltiples tipos de señales nerviosos, la estimulación hormonal, la distensión del músculo y otros diversos estímulos. El principal motivo de esta diferencia es que de una membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contractil, además de otras proteínas receptoras inhiben a la contracción del músculo liso, que es otra diferencia respecto al esquelético. La anatomía fisiológica de las unidades neuromusculares del músculo liso. Las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso.
El músculo liso multiunitario, cada célula es estimulada de forma independiente por un neurotransmisor liberado desde las varicosidades nerviosas autónomas estrechamente asociadas. En la siguiente imagen se muestra una unión neuromuscular